Proclama la palabra, insiste con oportunidad o sin ella, persuade, reprende, exhorta, armado de toda paciencia y doctrina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien doy culto como mis antepasados, con pura conciencia, cuando me acuerdo de ti en mis oraciones sin cesar noche y día, deseando verte al recordar tus lágrimas, para poder llenarme de alegría. Hago memoria de la fe sincera que hay en ti, que primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y que estoy convencido de que también hay hoy en ti. Por esta causa te invito a que vuelvas a encender la gracia de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pues no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de fuerza y de amor y de dominio propio. Entonces, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino sufre conmigo en la buena noticia conforme al poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy nos unimos con toda la Iglesia celebrando la memoria de los santos Timoteo y Tito. Recordemos que en el Nuevo Testamento encontramos 2 cartas enviadas por San Pablo a Timoteo y una carta a Tito. Lo que hemos escuchado en el día de hoy es de la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, donde San Pablo le desea a Timoteo la gracia, la misericordia y la paz. Estos 3 deseos de San Pablo a Timoteo son muy importantes, tienen mucho contenido. La gracia es todo el don de Dios para nosotros, toda la capacidad de recibir los bienes materiales y espirituales que hacen parte de nuestra vida. Es gracia de Dios, es regalo de Dios. Redescubrimos que el verdadero nombre de Dios, como nos dice el Papa Francisco, es misericordia, que su amor es infinito y que supera todo nuestro pecado y toda nuestra falla, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la misericordia de Dios. Y la paz que no es fruto de la cesación de las armas, sino que es el reconocimiento de la presencia de Dios en el rostro del otro, aunque piense distinto, ya sea hombre o mujer, de cualquier condición o de cualquier raza. Si la gracia, la misericordia y la paz hacen parte de nuestra vida de cristianos, de seguidores del Señor, entonces nosotros podremos construir nuestra vida personal y familiar sobre esas 3 bases fundamentales: la gracia, la misericordia y la paz. Pero llama la atención también que el autor de la carta segunda, Timoteo, está reconociendo la fe que este hombre tiene, Timoteo, y que la pone al servicio del Evangelio y de la comunidad que San Pablo le ha confiado. Y dice de manera maravillosa que la fe empezó en la familia por la abuela Loide y que después fue transmitida por Eunice, la madre de Timoteo, y que ahora actúa en él y en su vida. ¿Cómo es importante hoy, a la luz de este pasaje familiar de la fe, recordar que nuestras abuelas, que nuestros antepasados, que nuestra madre se han convertido en portadores de la buena nueva, en la gracia del Señor, nos han mostrado la misericordia y nos han enseñado el camino de la paz con el Evangelio de Cristo Jesús, el Señor. Salmo 95. Canten al Señor un cántico nuevo. Canta al Señor tierra entera. Canten al Señor, bendigan su nombre, pregonen día tras día su victoria. Cuenten a los gentiles su gloria, sus maravillas a todos los pueblos. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses.
Pues los dioses de los gentiles son nada, mas el Señor hizo los cielos. Honor y majestad están en su presencia, fuerza y belleza en su santuario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y lugares a donde pensaba ir. Les decía: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Vayan, que yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Por el camino no saluden a nadie. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Si hay allí alguno digno de paz, la paz descansará sobre él. De lo contrario, la paz regresará a ustedes. Quédense en esa casa, comiendo y bebiendo lo que haya, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No vayan de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman de lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya y digan a la gente: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si entran en una ciudad y no los reciben, salgan a las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies lo sacudimos y se lo devolvemos. Con todo, sepan que ha llegado el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Centremos la atención en este capítulo 10 de San Lucas, pensando en 3 elementos que iluminan nuestra vida al empezar esta jornada. Primero, el Señor designa y envía de dos en dos, es decir, viviendo la comunión desde la misma misión, viviendo la unidad. Es importante que vayan de dos en dos. Los discípulos, los hombres y mujeres servidores del Señor, los portadores de la buena nueva, deben acompañarse. Él había dicho en otro momento a sus discípulos: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Es decir, el Señor quiere que vivamos la fraternidad, la solidaridad, la comunión. Los manda de dos en dos. A ustedes, los casados, también el Señor los manda de dos en dos. Esposo y esposa, acompáñense en la misión. El Señor los llamó y los envió para que se acompañen en la misión que Él les ha confiado. Segundo elemento, el Señor invita para que oremos al dueño de la cosecha, es decir, para que le oremos a Dios Padre para que envíe a los campos trabajadores para su cosecha. Tenemos que orar para que haya hogares santos. Tenemos que orar para que haya misioneras santas. Tenemos que orar para que haya muchos jóvenes que quieran consagrar su vida en el ministerio sacerdotal. Oren al dueño de la mies. Oren en casa. Oren en el lugar de trabajo. Oren en todos los momentos del día. Pídanle al Señor que nosotros los bautizados podamos ser sus instrumentos, los que portamos la buena nueva del Evangelio. Y tercero, el Señor nos dice que nos envía como ovejas en medio de lobos y que no llevemos tantas cosas. Sepamos que cualquier proyecto en el nombre del Señor tendrá opositores. El mismo hecho de contraer matrimonio tendrá oposiciones y algunos tendrán prejuicios y tendrán pesimismo. No tenemos con qué vivir, no nos dará el Señor para el sustento de cada día. Por eso, el Señor nos está recomendando: vayan y sepan que los envío como ovejas en medio de lobos, pero además no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Es decir, pongan la confianza no en sus capacidades, aunque hay que tenerlas, sino la confianza puesta totalmente en el amor providente de Dios Padre. Que el Señor nos acompañe, misioneros y misioneras, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.